Nuestro invitado nació en Hellín, provincia de Albacete, en 1942, y hoy es el científico social español más citado y reconocido. Se tuvo que exiliar en Francia, donde fue profesor nada menos que de Daniel Rojo, y después en Estados Unidos, donde sus investigaciones sobre la sociedad informacional le hicieron famoso. En otra vuelta de tuerca, Manuel Castells. Manuel Castells, en otra vuelta de tuerca, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Empezamos desde el principio. Naces en 1942, en Hellín, en Albacete, en una familia conservadora y de derechas. ¿Cómo te nace a ti la conciencia política en ese contexto? Por cabreo con el franquismo durante mis años de universidad. Más bien era literario y teatro y estas cosas, pero organicé una revista en la Facultad de Derecho de Barcelona para expresar a los estudiantes. El primer artículo que escribí me la cerraron. Luego hicimos teatro universitario y popular en la calle y acabamos en la cárcel por apología de la homosexualidad, por representar Calígula de Camus. Y así, continuamente, en un momento digo, sí, si estos te tocan las narices así, vamos a liquidarlos a ellos. Claro, acabé en el exilio a los 20 años. Me consta. Háblame un poco de ese ambiente, digamos, antifranquista en Barcelona, en la universidad donde estudias y donde te metes en líos y te obligan a exiliarte. Bueno, más que en líos me meto en una cosa loca que era como un grupo de jovencitos estudiantes sin contacto con nada, queríamos derribar al franquismo, ¿no? Porque en ese momento, en los años principios de los 60, en la Universidad de Barcelona, final de los 50, principios de los 60, en la Universidad de Barcelona, como máximo había 50 militantes antifranquistas. Y los serios eran los comunistas, era el único partido organizado. Nosotros sabíamos dos cosas, que éramos revolucionarios absolutamente y que no éramos comunistas, por razones ideológicas, de libertad, eran más bien semianarquistas, etc. Pero bueno, trabajábamos también con los comunistas, no había problema, pero queríamos ser otra cosa, la nueva generación antifranquista. Se había eliminado toda la oposición. Entonces, en ese momento, lo esencial era encontrar formas de acción contra la dictadura que pudiéramos hacer, porque todos teníamos referencia a la clase obrera, a la Revolución Cubana, todo ese tipo de historias, pero en la práctica, luego eso, nosotros particularmente, que yo era en ese momento, una cosa que se llamaba el Front Obrer de Cataluña, que luego derivó hacia el PSC, de ahí salió el PSC, madre mía, Pascual Maragall, Nachi Serra, toda esta gente, empezamos así, en ese momento, Miquel Roca y Suñén, estábamos juntos en ese trabajo, pero la cuestión fue que nosotros, mucha referencia a la clase obrera, pero como nos decían los comunistas, siempre riéndose, solo tienen un obrero y lo sacan a pasear los domingos. Una cosa típica de muchos grupos universitarios. Al final decidimos que la cuestión era conectar ideológicamente con la gente. Entonces, a través de teatro, a través de panfletos, a través de distribución. Y luego algunas acciones duras que sabíamos que eran suicidas. Pero las hicimos, y hicimos cosas como iniciar una huelga, también en colaboración con los comunistas, pero la iniciamos nosotros en el 62 en solidaridad con las minas de Asturias. Los 4 obreros que teníamos, jóvenes de 18, 19 años, porque esos eran los más revolucionarios, la cosa típica de subirse en una máquina y compañeros, paramos. Claro, casi lo matan en la comisaría, pero pararon, por solidaridad pararon otros, e hicimos manifestaciones, nos enfrentamos con la policía y generamos un movimiento que no existía, que no estaba previsto, y en ese sentido no se ha hablado mucho de ese movimiento del 62 en España, pero es un movimiento que tiene algunas características, aunque lo llevábamos algunos militantes políticos, pero políticos sin partido en realidad, pero tuvo algunas características de algo muy espontáneo que de repente demostró que había una generación nueva
que no había sido exterminada, una generación de hijos de los vencedores de la Guerra Civil. Había gente como Nicolás Sartorius, por ejemplo, gran almirante, su padre, etcétera, etcétera, ¿no? Fue en ese momento la prueba de que la conciencia de los derechos humanos y la justicia, la injusticia y la libertad es más amplia que la lucha de clases. Y eso fue la combinación de esto con la resistencia más de comisiones obreras que empezaba. Esa fusión fue lo que en mi experiencia personal fue importante. Pero claro, fue corta porque a los 20 años me tuve que exilar. Yo no quería exilarme, pero tenía toda la información, era el último que quedaba en la organización, me pidieron que me fuera a París para reconstruirla. Total, que llegas a París en 1962. ¿Qué es lo que representa París para un estudiante de extrema izquierda español? Porque se supone que ese ambiente era completamente distinto a lo que se vivía en España. Para empezar, libertad para manifestarse, para reunirse y bueno, unos círculos completamente distintos a los que existían en España. Sí, absolutamente. O sea, lo primero era el sentimiento de libertad, que para mí siempre ha sido lo más importante, entonces y ahora. Pero después una vida intelectual muy fuerte, que ha desaparecido. En estos momentos París es realmente, intelectualmente y críticamente, etcétera, no es la sociedad más interesante, ni mucho menos. Pero en ese momento sí, en ese momento empezaban la nueva oleada de grandes pensadores franceses, Alain Touraine, que fue mi patrón intelectual, y bueno, estaban todos los demás, Foucault, Deleuze, Baudrillard, toda esta gente, ¿no? Entonces, y muy rápidamente todo ese movimiento, a la vez intelectual y crítico, derivó también hacia nuevo tipo de movimientos sociales. Entonces, yo hice mi tesis de doctorado rápidamente porque me aburría y quería empezar a hacer algo de verdad en la vida. Fui profesor ayudante de la Sorbonne a los 24 años. Fuiste profesor de Daniel Cohn-Bendit. Claro. De Daniel Rojo. Claro. Un agitador profesional, ahí lo tienen ustedes. Daniel Cohn-Bendit exigió más y todo. Volpini intentó sin éxito entrevistar al gran protagonista del Mayo francés, pero Cohn-Bendit no quiso hablar con un medio que estaba al servicio de la dictadura. ¿Cómo era como alumno? Bueno, muy díscolo. Entonces, en los exámenes le cambiaba de sitio varias veces, lo amenazaba con expulsar. Y como al mismo tiempo éramos amigos, decía, Daniel, una cosa es la revolución, otra es que acabes tu examen sin copiar. No utilices la ideología revolucionaria para ser un parásito. Y sí, me lo aceptó y fue un estudiante muy bueno y muy serio finalmente, ¿no? Entonces yo estaba en el departamento que se creó en ese momento en Nanterre, que era el nuevo campus de la Universidad de París, dirigido por Alain Touraine, y que como departamento de sociología yo creo fue el mejor que he estado en mi vida. Los catedráticos eran Alain Touraine, Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil después, cuando era uno de los de la teoría de la dependencia en aquel momento. El creador de la teoría, claro. Íntimo amigo mío desde hace 40 años. Gente como Michel Crozier, Henri Lefebvre, o sea, era realmente un departamento estelar. Y yo era ahí el jovencito, que me dieron el puesto de trabajo simplemente porque yo sabía contar. Los sociólogos normalmente no saben contar. Yo venía también de económicas. Lo importante de eso es que ahí, en ese departamento, y literalmente en mi clase, empezó el movimiento de mayo del 68, que no inicié yo, ni muchísimo menos, ni fui líder de nada, pero sí que participé directamente porque estalló en mi departamento. A partir de ahí es cuando todo este movimiento intelectual se concentró en un movimiento político que claramente era de extrema izquierda, pero sin los tics de la extrema izquierda. Los comunistas nos denunciaron como provocadores inmediatamente, pero ese movimiento espontáneo, sin nada, motivó el gran movimiento de mayo del 68, que llegó a una huelga general en Francia, y que realmente cambió totalmente la mentalidad del país. Nos aplastaron, evidentemente. Incluso De Gaulle amenazó con los tanques. Los tanques pues, son más fuertes que tú, pero las ideas no las aplastaron. Y las ideas germinaron luego durante mucho tiempo en Francia y en otros países, el antiimperialismo, las ideas, el feminismo, la defensa del medio ambiente, la solidaridad, los derechos humanos. Todo eso fueron ideas que se debatieron en mayo del 38 en París, luego en Italia, en Estados Unidos, en los campus universitarios. Es decir, las ideas son lo que realmente hace la fuerza de los movimientos. Hay una anécdota tuya en
en una noche en el mayo del 68, después de enfrentamientos con los CRS, que vas paseando con Colette y vais caminando en una noche. ¿Cómo sabes tú de Colette? Fíjate, aquí nos documentamos muy bien. Sobre todo sobre Colette, era muy linda. Y ella te plantea algo así como, ¿qué quedará de todo esto cuando seamos viejos? Y tú le contestas, bueno, al menos quedaremos nosotros. ¿Qué queda de eso, Manuel? Nosotros estamos vivos. La mayor parte de gente que participó en esos momentos y que ahora están en los 60 y en los 70, estamos muy vivos. Y seguimos haciendo cosas y seguimos, a pesar de las múltiples derrotas de todo tipo, seguimos creyendo que se puede cambiar el mundo, pero de verdad, con la gente y a partir de lo que sentimos, y no de ideologías, a partir de lo que sentimos. Y de eso forma parte también otras cosas, forma parte el amor, forma parte la capacidad de crear y de innovar, y forma parte sobre todo el no rendirse a la rigidez de las instituciones que reproducen burocracias y poderes y que hacen lo peor que se puede hacer, esterilizar en la mente de las personas la idea de que algo distinto puede existir. Eso fue el movimiento del 68, eso fueron todos los movimientos en los que he estado, eso es lo que está pasando en estos momentos en países como Brasil, etc., y lo que está pasando en España, yo creo, y eso es muy importante, porque es un derecho a la vida que se renueva periódicamente, diariamente en nuestro cerebro. Estoy vivo, quiero estar vivo, y todo lo que esté muerto lo voy a morder. Hay una tesis que manejan los posobreristas italianos a propósito del 68 que definen como contrarrevolución. Dicen, buena parte de los elementos de innovación del 68, la libertad sexual, una política completamente distinta, los elementos, digamos, posfordistas de huida de la fábrica y recuperación de la vida privada y el tiempo de ocio, habrían sido recuperados por el sistema y reconvertidos, recombinados en forma de mercancía. Y de alguna manera ese, digamos, neoliberalismo líquido que penetra las conciencias tendría mucho que ver con buena parte de los elementos culturales del 68 reconvertidos en otra cosa. Hay algunas críticas con mucha mala leche que dicen que Houellebecq, por ejemplo, sería como el resultado del 68 dado la vuelta, que es lo que ocurre cuando a la generación Beat le das la vuelta y aparecen los monstruos de la posmodernidad. ¿Tienes la sensación de que esa herencia, digamos, contrarrevolucionaria, de la capacidad de la contrarrevolución, de tomar los elementos de la revolución y volverlos a su favor, ha operado durante muchos años? Mira, que lo primero es que si hay una palabra que resume todo eso es libertad. Entonces, la libertad es lo que al ser humano, a las personas, a todos, es lo más importante, pero es lo que nos permite ser nosotros. Entonces, si la idea de que la libertad puede ser transformada en objetos, en procesos, en mercancía, es contrarrevolución, yo creo que el problema es que todo puede ser recuperado, todo puede ser vendido en una economía capitalista, a menos que la gente no lo venda. Mira, muy concretamente, yo creo que más importante que las otras cosas que se dicen es Internet. Internet es libertad, libertad de comunicación. Ahora, libertad de comunicación que se puede vigilar, pero no controlar, es muy distinto, pero claro, Internet también lo desarrollan las grandes empresas, pero ¿en qué negocio están? En vender comunicación libre. O sea, por tanto es una mercancía, pero es una comunicación libre que las personas utilizan para lo que quieren. Lo pueden utilizar para porno, para la revolución, para lo que quieran. De hecho, tenemos datos, solo el 18% de los internautas del mundo utilizan Internet para temas sociopolíticos o de movilización o de política. Sí, porque todo lo demás es muchas cosas. Pero si no hubiera Internet, no habría ese 18%. No habría esa capacidad autónoma de comunicación, estructuración, movilización. Entonces, es el aspecto contradictorio. No hay las ideas puras, las ideas de que solamente hay valores en sí revolucionarios y hay valores que no pueden ser mercantilizados. Todo puede ser mercantilizado en el capitalismo, a menos que se vaya desmercantilizando, por ejemplo, en Internet también, mediante, bueno, cada vez que hay un atentado a la libertad de Internet que se quiere comercializar mucho más y empezar a poner barreras, ahí hay que movilizarse, hay que defenderlo. Internet no es algo que pueda ser eternamente libre si no lo defendemos, pero la posibilidad de que pueda ser mercantilizado no quita el valor propio libertario.
de Internet. Yo creo que el problema es que ha habido muchas ideologías de la izquierda que pasaban, en el fondo, por el estatismo. Ahora iremos y entonces, todo lo que es individualización, individuo, etcétera, etcétera, aparece para esa vieja izquierda como algo peligroso, porque más importante que el capital en la historia es el Estado. Y entonces la relación entre Estado y capital es algo que todavía no se ha resuelto. Ahora iremos con eso, pero antes, en el año 79 llegas a California, a Berkeley, que es también un campus políticamente muy especial. ¿Cómo es ese contraste? Viniendo como venías del antifranquismo en Barcelona, de los movimientos del 68 en París, ¿cómo es el encuentro con ese campus tan especial para entender los movimientos juveniles y la izquierda en Estados Unidos? Lo que ocurre es que yo vengo no de París, vengo de Madrid, exactamente de Madrid. O sea, yo durante la transición dejo París. Y te empiezas a dedicar a cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, estudiando la situación de los barrios y todo esto. Bueno, sí, el urbanismo fue mi primera gran proyecto intelectual desde mi tesis doctoral. O sea, mi primera parte de mi carrera intelectual fue sobre la sociología urbana, el urbanismo, etc. Pero yo vine a Madrid en los años de la transición cuando podía, antes no podía. Entonces vine a Madrid, trabajé con el Movimiento Ciudadano, participé en la construcción del poder municipal de la izquierda en ese momento y ganamos las elecciones municipales. Es interesante que estas elecciones municipales se refieran a un cambio. Las elecciones del 79, en las que yo participé a fondo y en primera línea. Los problemas de tu ayuntamiento son tus problemas. Nosotros somos la sociedad. Vamos a ponernos de acuerdo. El socialismo no es el Estado. En esta operación de democratizar todos los ayuntamientos, nadie nos pongamos al margen de la misma. Los ayuntamientos comunistas pensamos hacer cada vez más democráticos esos ayuntamientos. Día 3 de abril, elecciones municipales. Vota, porque tu municipio es asunto tuyo. La absoluta normalidad ha presidido toda la jornada electoral. Me ofrecieron toda clase de puestos en el poder municipal nuevo que se había accedido a la izquierda, y se me planteó, bueno, ¿yo continúo en esto o hago mi trabajo intelectual, que en el fondo es lo que me gusta? Lo demás lo hago porque me siento la necesidad. Y hubo una conversación muy interesante, muy anecdótica, que nunca ha sido pública, con Alfonso Guerra, que nos conocíamos, etc. Y fuimos los dos juntos, nos encontramos en la calle a la inauguración del gobierno municipal de izquierda de Madrid. Y es realmente así, por alguna razón, de las burocracias no había sitio para nosotros. Entonces nos sentamos en la escalera del consejo, del salón. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora, Manuel? No sé, la verdad. Mira, una cosa curiosa, me acaba de llegar, pero sin haberlo solicitado ni nada, una oferta de una cátedra en Berkeley. Y la verdad, yo estoy aquí, estoy en plena revolución municipal. Y dice, sí, pero ¿y luego qué? Ahora ya no estaremos en la revolución municipal. Ahora habrá que tomar opciones y opciones de partido y te tienes que integrar en una estructura partidaria y tal. Digo, sí, pues sí, y creo que tú no sirves para eso. Es cierto, no sirvo para eso. Digo, ¿por qué no te vas a Berkeley, investigas y nos ayudas desde fuera? Y es lo que hice. Entonces llegué y lo primero que descubrí era dos grandes revoluciones, que simultáneamente, sí, la gran universidad, maravillosa, investigación, todo eso sí, pero dos cosas que estaban pasando al mismo tiempo que yo descubrí por mi trabajo directo sobre el terreno, sobre el urbanismo. Una, obviamente, Silicon Valley, que en Europa conocíamos de oídas, pero nada más. Entonces me di cuenta que aquello era una revolución tecnológica del alcance como la revolución industrial, incluso yo diría más, porque al ser informacional, tecnologías de comunicación, etc., afectan la mente, que es lo más importante. Y la otra, que eso la gente conoce menos, ese trabajo mío, fue la revolución gay en San Francisco. En Castro. En Castro, fue la primera ciudad que realmente hubo una comunidad gay fuerte, que se hizo hegemónica políticamente, eran de izquierda exactamente. Yo estudié las dos cosas. Estudié a fondo Silicon Valley, pero estudié también, es decir, el primer estudio de la formación de una comunidad gay en el mundo en San Francisco. Somewhere in Des Moines or San Antonio, there's a young gay person who all of a sudden realizes that she or he is gay, knows that if the parents find out, they'll be tossed out of the house. The classmates would taunt the child.
and the Anita Bryans and John Briggs are doing their bit on TV, and that child had several options. Staying in a closet, suicide, and then one day that child might open a paper and it says homosexual elected in San Francisco, and there are two new options. The option is to go to California, and stay in San Antonio and fight. A partir de ahí, el movimiento gay fue cada vez más interesante y más potente, pero ahí ya tuve que elegir, entonces me dediqué a estudiar la transformación tecnológica. Entonces, para mí, la llegada a California fue la llegada a mundos de investigación y de acción completamente diferentes de lo que había en Europa. Y eso me estimuló extraordinariamente, y a partir de ahí viví una vida en que investigaba allí y desde allí, porque cuando me di cuenta de la transformación tecnológica, informacional, me di cuenta que lo más grave que había pasado con las teorías postindustriales es que eran etnocéntricas. Entonces ahí fui a Japón, fui a China, seguí con América Latina, fui a Rusia, hice un análisis global de lo que era esa transformación desde distintos puntos de vista. Y al mismo tiempo, en paralelo, políticamente, yo seguía viniendo a España, venía a Madrid en ese momento sobre todo, y mantuve siempre la tensión que siempre he mantenido entre entender el mundo e intentar ir con la gente que lo intenta cambiar. Yo nunca he pretendido yo cambiar el mundo, pero sí estar cerca de quienes arriesgan su vida para cambiarlo. Hay uno de los elementos clave en tu obra y tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones vinculadas a los procesos de globalización. Y es verdad que es enormemente atractivo intelectualmente. En mi tesis doctoral, que fue sobre los movimientos contra la globalización económica, todos los marcos teóricos que explican que de alguna manera los Estados-nación han ido poco a poco transfiriendo poderes soberanos a instituciones supranacionales que además operan con unos medios de comunicación distintos. El problema de todo esto, y lo dice alguien que viene de ahí, es que a la hora de la hora la política sigue teniendo en el Estado el único instrumento depositario de ese poder que se puede adquirir o bien por vía electoral o por cualquier otro mecanismo. Claro, entonces, ¿cómo opera esa contradicción? El ser conscientes intelectualmente de que el poder cada vez está menos en el Estado, pero que el único espacio al que se puede acceder es o bien al poder del Estado o a instituciones infraestatales dependientes del Estado, que ahora además se plantea todo ese desafío. ¿Se puede cambiar algo desde un ayuntamiento, desde una comunidad autónoma, o se puede cambiar algo desde un Estado, viendo las dificultades que, por ejemplo, tiene el gobierno griego, las que podríamos tener nosotros? ¿Cómo opera esa contradicción entre el locus de donde se toman las verdaderas decisiones y los espacios a los que puedes acceder? Una cuestión absolutamente central y muy bien planteada por tu parte. Pero, mira, yo diría, primero, el Estado ha cambiado. No hay Estado-nación ahora. Yo he propuesto un concepto, como todos los míos, salido de la observación, que es el Estado-red. O sea, los estados, en la teoría primitiva de la globalización, el Estado desaparece, ya no hay poder, son los mercados. No. Y la prueba de esto es que si hablamos solo de mercados, el capitalismo informacional financiero se hundió en el otoño del 2008. ¿Y quién lo salvó? El Estado. ¿Con qué dinero? Con el nuestro. Pero claramente el Estado fue decisivo en el momento en que el capitalismo lo necesitaba. O sea, que los mercados hasta cierto punto. Los mercados, mientras los dejan funcionar, siempre con la cosa de detrás que tienen, que cualquier cosa que pase está el papá Estado que nos salva la cosa. Bueno, por eso intervienen siempre en la designación de los poderes políticos. Por eso Wall Street siempre ha tenido control económico sobre los gabinetes de la Casa Blanca, incluido con Obama. Entonces, eso no lo dejan, porque esa es la garantía de que el capitalismo financiero puede seguir dominante a nivel de la economía y, por tanto, en gran parte de nuestras vidas, aunque no totalmente. Entonces, los estados no han desaparecido, pero para poder operar estados-nación en un mundo global, lo que han hecho son redes de estados. La más acabada es la de la Unión Europea, también la que rechina más precisamente por eso. Entonces, estas redes de estados, que son redes entre ellos, redes con otros estados, redes con instituciones internacionales, connacionales, supranacionales. Realmente el mundo del análisis del Estado hoy día es un mundo que tiene que integrar el conjunto de los nodos de esas redes y sus interacciones.
Esa es, yo creo, la teoría política del Estado que en estos momentos nos hace falta. Hay mucha gente que le está intentando construir, en lugar de perderse el debate ideológico, el Estado sí, el Estado no. El Estado es fundamental, pero es otro Estado, es un Estado distinto. Ahora, el segundo punto que tú señalabas es cómo en esas situaciones se puede hacer una incidencia propiamente política y de cambio social, etc. Primero, las redes se combaten con redes. Eso es una cosa importante. O se gestionan con redes. Para gestionar las redes de los mercados globales hace falta redes de estados y redes de instituciones políticas, que es lo que hacen los estados. Para oponerse a esas redes es necesario otras redes que operan desde fuera y desde dentro del Estado. Y esos son a la vez los nuevos movimientos sociales y las nuevas relaciones complejas entre la relación entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el Estado. En los últimos 100 años la idea era que, bueno, se trabaja en la sociedad, luego se llega al Estado y entonces se transmiten los intereses sociales a las políticas del Estado y con eso se cambia. ¿Qué problema hay? Primero, los mercados globales, las instituciones culturales, la tradición, todo eso sigue teniendo un poder muy fuerte. Entonces, en el momento en que los Estados pierden la capacidad de movilización de recursos humanos, es decir, la sociedad, detrás de ellos son débiles, porque poder por poder, los poderes fijados en los mercados financieros y en las grandes corporaciones son mucho más importantes. Solo los Estados tienen suficiente combustible para oponerse a ese megapoder con un arraigo fuerte, representativo, definitivo en la sociedad. Segundo, sabemos que la propia dinámica de los Estados, la lógica de las burocracias, la lógica de los intereses ya instalados en el Estado, es de una tal envergadura que para realmente ir rompiendo esto hace falta más que la presencia del Estado. Mira, Obama empezó muy bien, la verdad, pero luego empezó a encontrarse con toda una serie de cortapisas. Sí, se retiró de las guerras, pero ¿con qué costo? Los generales no querían, no lo hacían. Intentó controlar el sistema financiero, sí y no. Digamos, tapó los escándalos mayores, o sea, corrigió la corrupción propia del sistema financiero, pero no la dominación estructural del sistema financiero sobre las demás políticas. Hizo una política keynesiana mucho más favorable para el mercado y para la gente, pero la reforma de salud le costó su capital político, no la ha conseguido en lo que él quería y tardó 3 años en vencer resistencia. Y este año apoyaron un proyecto de presupuesto que habría convertido a Medicare en un programa privatizado. Eso no va a ocurrir mientras yo sea presidente. Voy a proteger al Medicare. Los cambios políticos, incluso de fuerzas, yo hablé en este sentido de Obama porque yo estuve en la campaña, participé en el análisis de todo lo que se hizo. Bueno, el no poder conectar con la gente porque los procesos son mucho más lentos y el perder esa conexión le debilitó enormemente. Occupy salió en Estados Unidos de la gente que había estado en la campaña de Obama y que de repente pensó que no podían seguir, que este programa no era el que ellos habían puesto. Entonces esto que parece un callejón sin salida, en realidad tiene salida, pero con otros plazos y otros procedimientos. Para mí, eso es lo que he investigado estos últimos años, estos últimos 10 años, el poder está en las mentes de las personas. El poder es lo que ocurre en nuestras mentes y en la capacidad de comunicarnos entre lo que pensamos. Las ideas que germinan en nosotros son las que nos hacen mover. Si las ideas son ideas de miedo, de intimidación, de resignación, de incapacidad, nada cambia. Si las ideas son ideas de que es posible, las famosas ideas del 68, que es posible cambiar, que podemos generar entre todos nuevos proyectos y que no sabemos qué son, pero que los podemos discutir, como ha habido en cada movimiento social en la historia. Si esto es así, entonces ese capital no desaparece. El momento clave, y es un momento complicadísimo, es cuando pasas de la poesía y el drama del movimiento a la dura realidad de las instituciones en las que algo tienes que hacer para que la gente no se muera de hambre, para controlar las corrupciones, etc. ¿Cómo se hace esa transición o no? Determina que los movimientos sociales, que siempre mueren, de alguna manera, cooptados, integrados, institucionalizados, pero mueren fecundando un nuevo territorio cultural y político, o mueren agotados
de reuniones y reuniones y reuniones que no llegan a nada. Pero la clave es sentir que el poder no está fuera de nosotros, está en nuestras mentes y en nuestra capacidad de comunicar con otros, de simpatizar con otros, de sufrir y esperar con otros. Esa es donde está la clave del poder. Y lo peor que ha pasado en estos últimos 20 años en todos los países es que entre lo que algunas personas tienen como esperanza y lo que está o estaba depositado en las instituciones ha habido un corte radical. La crisis mayor del mundo no es la económica, es la crisis de confianza en las instituciones y, por tanto, en nosotros mismos si no creamos otro tipo de tejido social. La idea de hegemonía de Gramsci no era tan tonta, ¿verdad? La pudo desarrollar porque estaba en la cárcel fuera del control del Partido Comunista, pero realmente era una idea mucho más interesante. Señalabas que incluso Obama, que es el presidente del Estado con más poder entre los estados, se encuentra con dificultades ineludibles para llevar a cabo su programa político. Obama. Entonces, claro, cuando comparamos esto con, pues no solamente ya con países de América Latina, con estados del sur de Europa, de la periferia de Europa, nos encontramos frente a los límites de la soberanía. Yo he hablado con Alexis Tsipras algunas veces y es enormemente curioso cómo nos vemos obligados a operar en clave nacional, incluso jugando con muchas ficciones, con ficciones identitarias que nos llevan a decir no queremos ser una colonia de Alemania, no se puede consentir que un gobernante se ponga de rodillas ante Merkel. Incluso nosotros en Podemos hemos tratado de arrebatar el significante patria a la derecha y decir no, esto puede operar perfectamente a la hora de disputar nociones hegemónicas en manos del adversario. La gracia de Gramsci es que coge una cosa que ya habían utilizado los intelectuales socialistas rusos para definir la política de alianzas de la clase obrera y dice no, el problema de la hegemonía es la capacidad de dominio del enemigo, no tu capacidad de alianzas. Y cómo logran construir redes que convencen, la metáfora del centauro de Gramsci, tiene un elemento, digamos, animal, que sería como pues, el dominio de clase o la coerción, y tiene un elemento racional que tiene que ver con el consentimiento. Claro, esto está más o menos claro, pero cuando tú haces política continuamente, y el mejor ejemplo de esto son las campañas electorales, te llevan a un escenario que permite el acceso a una serie de poderes administrativos que siempre están limitados por arriba. Las conversaciones con Tsipras es ¿cómo logramos una posición más favorable en el Eurogrupo? Y dices, manda narices, que he conseguido tener un apoyo mayoritario en mi país y, sin embargo, las dificultades para llevar a cabo el programa que han votado en mi país tienen que ver con la negociación con otros estados y con otro tipo de poderes financieros y no solos que operan ahí. Cuando yo estaba en los movimientos globales y protestábamos en Praga, en Génova, en Niza contra una cumbre de la UE, el problema es que no teníamos parlamento con el que protestar. Es decir, se generaba esa ficción de la cumbre de los poderosos, la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y tú protestas desde fuera, pero no hay una interfaz, porque al fin y al cabo, si tú protestas en Madrid o en Washington, puedes decir, ya nos veremos en las elecciones. Tú me dices que me presente a las elecciones, ya veré si soy capaz, y si lo soy, hay una serie de dispositivos administrativos que yo voy a poder controlar. Pero en la medida en que buena parte de las decisiones se toman en ámbitos en los que es dificilísimo tener influencia y a los que es muy difícil acceder, nos vemos todo el tiempo en esa contradicción que nos devuelve a discursos viejos. Es decir, ¿se puede ganar el poder del gobierno sin un discurso viejo? Es muy difícil. Y además es un terreno que puede ocupar cualquiera. Antes hablábamos de hace falta un Podemos en Brasil. En Brasil no se podrá llamar Podemos. Nosotros somos el resultado de un contexto específicamente español y de nuestra audacia. En Italia se ha llamado Beppe Grillo, quien ha ocupado un espacio político que estaba abierto. Pero que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. En Francia es Marine Le Pen, seguramente la que ha logrado articular un discurso soberanista, y eso sí que no es lo mismo. En Irlanda es el Sinn Féin. En Escocia, quien ha robado el espacio del laborismo, del voto de clase trabajadora escocesa, ha sido el Partido Nacionalista Escocés. En Grecia es Syriza, que tampoco, digamos, tiene un origen que se parezca al nuestro. Son espacios políticos que quedan abiertos y que pueden ocupar muchos actores que, sin embargo, en su naturaleza y en sus discursos tienen muchas dificultades para poder hacer una máquina política que se parezca a las formas de dominación reales. En nuestra reflexión en la facultad teníamos la sensación de que buena parte de nuestros referentes intelectuales nos servían para entender el capitalismo, para entender cómo funcionaba el poder, pero difícilmente para construir
una alternativa política o un discurso político eficaz. Que nos tengamos que fijar al final en América Latina y en proyectos nacionalpopulares latinoamericanos para imaginar cómo se puede hacer algo en España, revela una sensación de orfandad ante un poder que se organiza en un espacio que es inexpugnable, a diferencia del Estado, que siempre tenía un palacio de invierno, un sitio que podías localizar y al que podías ir. Absolutamente. Esa es la gran dificultad y además eso es por qué el poder ahora se perpetúa de otras formas. Pero hablemos claramente de una cosa. El punto de conexión entre la persona o lo local, pero no solo local, las personas, y el poder de redes, ese punto de conexión, hoy por hoy siguen siendo las instituciones políticas. No hay otro de momento. Pero también son todo tipo de otras instituciones. El movimiento por una globalización justa, no antiglobalización, como la gente decía, porque nunca fue contra la globalización, que es un hecho. Siempre buscó, por ejemplo, incidir en los tratados de Naciones Unidas, en los tratados de organizaciones internacionales, en las campañas de solidaridad. Todas esas nuevas ideas distintas del poder del Estado y distintas de los intereses financieros tienen una enorme ventaja, que es que con los datos en la mano son las que las personas en el mundo creen más, aceptan más y están dispuestas a movilizarse y a hacer algo, a dar dinero, por ejemplo, pero también a formar parte con una generosidad extraordinariamente de los movimientos de solidaridad en los países del tercer mundo, etc. Entonces, lo que ocurre es cómo evitar que esas ideas de cambio, de esperanza, que hay realmente en las mentes de las personas en muchas partes, pero eso se para a las puertas del Estado. Primero porque la gente ya no cree. Por tanto, tiene sospechas de que, aunque haya otros nuevos, van a ser como los anteriores, porque es así, y porque es la naturaleza humana. Y segundo, el tema de cómo romper esas barreras que existen a nivel del Estado-nación, aunque luego forme parte de una red de Estado, es la primera compuerta, ya ahí hay un primer nivel en que si esa barrera no se abre, ya no puedes hacer nada. Pero si se abre, vas a tener otras cosas. Detrás de esa barrera hay muchos más mecanismos de control. Entonces, eso parece una solución imposible, pero hay dos elementos positivos para el cambio político. Uno es que la gente está harta. Eso es lo más importante, es que la gente no aguanta. Es que no es que la historia entra por la puerta principal, entra por la ventana de atrás porque la gente simplemente cualquier cosa menos esto. O sea, siempre ha habido corrupción política, pero, por ejemplo, en estos momentos, en Brasil, en España, en Francia incluso, en Italia, el nivel de corrupción es tal que la gente simplemente ya no se puede creer nada. Entonces, en un momento hay un salto cualitativo en la cantidad de lo que la gente puede tragar, primera cosa. Segunda cosa, entonces, la gente reacciona emocionalmente. Esto es lo más importante. Todas las nuevas tendencias de la neurociencia han mostrado que la construcción del comportamiento ocurre en base a emociones que luego entran en un proceso de racionalización. Las emociones son algo a lo que se puede acceder directamente por comunicación. Cuando la gente habla, por ejemplo, de ¿hay gobernabilidad como valor fundamental en España? Pues perdone, no. Hay muchísima gente en todo el mundo que dice, ¿gobernabilidad qué quiere decir? Que se pongan de acuerdo mejor los que pueden gobernar y yo sigo fuera del sistema. ¿Esto va a ser caos? Bueno, de momento hay bastante caos. ¿Esto va a provocar crisis? Bueno, de momento tenemos bastante crisis. Entonces, este aspecto propiamente emocional no lo pueden movilizar las fuerzas que, en el sentido de lo que la gente piensa y quiere, van a poder mantener durante mucho tiempo la ficción de que están respondiendo a esas emociones. Entonces, la cuestión de base es que la democracia tal y como la conocíamos se ha colapsado. Se ha colapsado en las mentes de las personas. A veces esto entonces pasa en lo que ocurre también en los procesos políticos, pero en la mente de las personas no se cree en esta democracia. Ni en España, ni en ninguna parte. Esto son lo que dicen las encuestas. Ni en los políticos, ni en la clase política, porque la clase política se extiende a todos los que participan en la política.
Entonces, esto es un primer punto muy importante, porque si no se cree en las instituciones, no se participa. Por lo cual, se participa marginalmente votando en contra en lugar de votar a favor. Con lo cual, la idea es que hoy día el proceso de cambio político y, por tanto, cómo llegar al control de los poderes financieros en red, etc., es construyendo redes de otro tipo. Construyendo redes en la sociedad, entre las sociedades, entre los actores sociales y políticos, que sean capaces de a la vez incidir en los puntos de contacto del Estado-Nación y a la vez movilizar solidaridades y complicidades en otros puntos. O sea, redes de personas frente a redes de capital y a redes de gobiernos e instituciones. La cuestión es cómo esas redes se mantienen en contacto cuando se entra en las instituciones y nunca se desmonta lo único que da poder, el poder de personas emocionadas, movilizadas y conscientes y que piensan que juntas pueden. ¿Con qué instituciones? ¿Con qué fórmulas? Esa es la experimentación. Esa es la experimentación. Cuando empezó la democracia representativa tradicional en el siglo XIX, al final del siglo XIX, porque antes eran unas primeras instituciones, pero no, ni siquiera, era censitaria, etc. Bueno, cuando la democracia empezó, tuvieron que experimentar con muchas distintas fórmulas de democracia representativa, de partidos, etc. Bueno, entonces yo creo que el proceso actual de cambio político no consiste en ocupar las instituciones, consiste en recrear, refundar las instituciones. Y crear una nueva institucionalidad. Pero una institucionalidad abierta a la sociedad, no que se crea una nueva institucionalidad y se cierra la puerta. Ya está, ya tenemos el modelo, ahora irnos a casa. Es que no es nada sencillo, o sea, nosotros nos estamos encontrando incluso con contradicciones. Nosotros apostamos desde el principio por una metodología participativa que hacía que incluso en los procesos electorales internos de Podemos puede participar cualquiera que se inscriba, y nos encontramos con una contradicción, la gente se aburre. Es decir, estamos hartos de votar tantas veces y nos cuesta un esfuerzo enorme conseguir que un número representativo de gente participe en unas elecciones a un consejo ciudadano municipal o incluso a un consejo ciudadano a nivel autonómico. Al mismo tiempo, nosotros combinamos dos estrategias. La primera, incluso podía ser muy jacobina, en la que además hacíamos una crítica implícita a buena parte de la izquierda, en la que decíamos, bueno, esto de que se ha dicho de que hay que construir desde la base, en los barrios, en los territorios sociales, y que después todo ese trabajo de hormiguita de años vas a una especie de banco político y lo cambias por poder político, eso no funciona. Si somos capaces de hacer un blitz en los medios de comunicación, esto puede ir mucho más deprisa. Digamos que el 15M ha puesto encima de la mesa nuevos ingredientes que generan ese sentido común general. Nosotros entendimos desde el principio la tuerca como un espacio que nos permite reflexionar e intervenir, asumiéndonos además como partido político. Es mucho más partido político un medio de comunicación que un partido político convencional. La gente no milita en los partidos, milita en los medios de comunicación. Quien traslada... Y en las redes de comunicación. Y en las redes de comunicación. Pero es que ahora voy con eso. Es que digamos que operan en clave paralela. Es decir, la gente milita en La Razón, milita en la cadena SER, milita en El País, y nosotros creamos nuestro pequeño espacio, que era muy pequeño, pero que nos sirvió de entrenamiento para ir después a las televisiones y poder jugar, porque nosotros habíamos estudiado mucho más que ellos, introducir palabras nuevas, conceptos, dábamos unas palizas a los tertulianos rivales enormes porque nosotros estudiábamos cuáles eran los marcos que funcionaban mejor y además... Y porque son tontos. En algunos casos algo de eso había, pero luego funcionaba muy bien en audiencia, que por eso te llamaban más, porque tú estabas enlazando directamente con un sentimiento de indignación generalizado. Y luego, paralelamente, de manera mucho más sutil, pero que cuando quisieron dar cuenta era enorme, las redes sociales. Nosotros teníamos un equipo que fundamentalmente a través de Twitter y a través de Facebook logró convertirnos enseguida en la formación política más fuerte en ese terreno, y ahora somos la más fuerte, pero vamos, es decir, a una distancia enorme de las demás. Eso es lo que genera problemas. Los compañeros de redes sociales continuamente están prácticamente cada semana estudiando tendencias emocionales. Esta semana, por ejemplo, ni siquiera nuestros seguidores más militantes están contentos con nosotros, no retuitean, parece que están desmoralizados. En otros momentos lanzas una campaña de crowdfunding y la gente se vuelca a darte dinero para financiar no sé qué. Lanzas una campaña con una cosa, entonces son, bueno, pues...
verdaderos evaluadores emocionales de cómo está el ambiente ideológico en las redes sociales, que no lo define todo, tiene muchas dificultades para competir en un cara a cara con la televisión, es decir, no destrozas a un programa de televisión en prime time a través de las redes sociales, pero las redes están permanentemente ahí y crean un nivel de conciencia que no opera en todos los sectores de la población. Los ancianos no utilizan las redes sociales a pesar... ¿Por qué no les enseñáis? Porque no les enseñamos. Yo conozco ancianos, incluso en mi familia, que son de Podemos, pero nosotros no llegamos a esto. Y cuando van a ver a la gente local de Podemos, están muy ocupados para esto. Tenéis que meter a los ancianos en las redes sociales. Perdón, pero es verdad. Y aunque lo manejan peor, cada vez hay, digamos, más elementos indirectos. Es decir, las redes sociales se cuelan en la televisión. Pero ahí tenemos una sensación de la enorme dificultad de generar una institucionalidad en torno a eso, porque en términos de comunicación política es muy sencillo. O sea, como tú pierdas la conexión con las redes y con lo que piensa la gente, estás perdido y de hecho tienes que rectificar. Es una manera de estar permanentemente en tiempo real, digamos, con una conciencia colectiva que se crea, que a veces te devora también, porque es como, Dios mío, o sea, es que tengo que estar permanentemente pendiente de los trending topics, que son, bueno, pues elementos que generan debates o que generan opinión. Y claro, el problema lo tenemos ahora, que vamos a tener algún poder institucional. ¿Cómo relacionas instituciones que están pensadas pues casi en la lógica del Código Civil francés, es decir, como una administración que no tiene por qué tener rostro y que funciona de manera autónoma, con toda esa nueva institucionalidad no estatal que se está, digamos, como revelando fundamental en la política? Y eso implica, como decías tú, crear una nueva institucionalidad que relacione la manera de participar de la gente y la manera de vivir la política de la gente con nuevas instituciones. Claro, para escribir un artículo esto es precioso. Imaginarte el diseño de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma es aterrador porque es muy difícil. Sí, porque sobre todo juegas con la vida de las personas. Claro, exactamente. Claro. Todos pasamos a ser sujetos experimentales. Esto es. Pero mira, los elementos de lo que acabas de decir en este sintético discurso, está ahí. En todo eso está un poco la respuesta teóricamente práctica para los problemas que señalábamos antes. Realmente es la capacidad de cambio político basado en el cambio de la sociedad, que quiere decir cambio de las mentes, pasa por la capacidad, primero, de construcción de reforzamiento de ese cambio de las mentes. Eso es el movimiento social, eso fue el 15M, dentro del 15M y en su impacto sobre la sociedad. Pero luego hay unos mecanismos para activar, desarrollar, complejizar esto, medios de comunicación generalistas o especialistas, pero tradicionales, digamos, y redes sociales son fundamentalmente importantes porque se reconfiguran, las personas las pueden reconstruir, organizan sus propias redes y, en último término, entonces, el cambio propiamente institucional y político. Son 4 elementos. La sociedad organizada, movilizada, relacionada, concienciada, que tiene una expresión territorial, tiene una expresión en los lugares de residencia, incluso de trabajo, etc. Eso es la política tradicional, pero no es tan tradicional porque esa política participativa a nivel local se murió hace tiempo. Las agrupaciones de los partidos políticos, esas sí que son jubilados. Es importantísimo mantener ese tejido social cara a cara, pero no solo mantener, sino desarrollar. O sea, sobre ese elemento, medios de comunicación e intervención en los medios de comunicación, sabiendo que ellos tienen el poder y puedes intervenir hasta donde te dejan y por lo que te dejan, y redes sociales, y en último término eso puede llegar a principios de presencia institucional, que no quiere decir cambio institucional. Y la clave de todo es la capacidad de gestionar todo eso a la vez, de establecer la interacción entre todos esos elementos. Y eso en un Estado-nación, pero al mismo tiempo, pero que recordemos que no es soberano, y dentro de ese Estado-nación las instituciones locales y regionales, eso conectado con otras sociedades, con otras redes, que afortunadamente las redes son globales por definición, y con otros estados y otras instituciones, y eso a nivel general. Es decir, como vivimos en una sociedad global, pero no, vivimos en un capitalismo global y en redes de estados, pero las gentes no son globales. Hay unos cuantos ciudadanos del mundo en jet set, pero las gentes no son globales, son locales. Y siempre seguirán, afortunadamente, siendo locales con sus identidades. La cuestión es cómo construir la red global, local, por abajo,
que actúe a través de los sistemas de comunicación tradicionales y de redes sobre los espacios propiamente políticos e institucionales y cómo todo eso funciona entre la gente en un país y con gente de otros países. Pensar en las personas, pensar en las gentes, pensar en las mentes. Todo eso es un experimento, pero un experimento muy real. Pero son todos los experimentos de cambios institucionales. Los revolucionarios franceses de 1789 no sabían a qué mundo iban y por eso acabaron guillotinándose los unos a los otros. Espero que no pase ahora. Pero es el principio de una nueva institucionalidad. Y además con el escepticismo de todas las personas de mi edad y más jóvenes que dicen, no, bueno, primero, como no lo van a ver de todas maneras el cambio final, hay una cosa ahí un poco... Pero segundo, el miedo al cambio, la inseguridad y todo esto a donde vamos, pero son unos locos. Pero el mundo lo han hecho los locos, afortunadamente, y en eso Foucault tenía razón. Nosotros tenemos un origen muy idílico, o sea, como de gentes muy vinculadas a los movimientos sociales y, digamos, a la indignación y en las trayectorias militantes, intelectuales de algunos de nosotros, digamos, es como, bueno, pues es gente de las movilizaciones. Yo recuerdo que el zapatismo era una de las inspiraciones teóricas más interesantes para estudiar los movimientos contra la globalización en la medida en que habían entendido muy bien la comunicación política más allá del Estado. Pero claro, sin embargo, cuando hacemos Podemos, en un tiempo muy corto, nos convertimos en muy pragmáticos, es decir, asumimos muy rápido la necesidad de tener una máquina política nueva, pero enormemente eficaz, la necesidad de dotarnos de órganos directivos, de asumir en el discurso elementos cruciales de la centralidad que tienen que ver con los derechos sociales, de la centralidad que no tiene nada que ver con el centro político, que es, digamos, como disputar los marcos en disputa, pero que, bueno, hacen que recuperemos elementos como patria. Nuestra patria no es una marca, nuestra patria es la gente. Han querido humillar a nuestro país con esa estafa que llaman austeridad. Nunca más España sin sus gentes, nunca más España como marca para que hagan negocios los ricos. No somos una marca, somos un país de ciudadanos. Soñamos como Don Quijote, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Al mismo tiempo nos vemos en la situación de asumir que podemos tener responsabilidades de gobierno muy pronto, y todo eso en año y medio. Entonces yo a veces tengo una cierta sensación de vértigo, de en un tiempo tan breve haber pasado prácticamente de estar protestando en las calles con las pancartas a de repente tener que decir, bueno, pues nos vamos a tener que reunir con los del IBEX 35 o con multinacionales o como el FMI. ¿Cómo nos ves tú? Yo creo que podéis morir de éxito. Porque efectivamente ha sido muy rápido. De hecho, os habéis convertido en un ejemplo en el mundo y en un mito. Y a mí siempre me da miedo el avanzar a través de mitos, porque por tanto no son las representaciones reales. Y luego, para la esperanza que habéis suscitado, sois muy poco y muy pocos. Entonces tenéis un capital de esperanza extraordinario que no podéis dilapidar. Pero ahí yo creo que lo más importante, lo que tú dices como un problema, yo lo veo como vuestra única gran ventaja, el salir de verdad de los movimientos. Si perdéis esa conexión con los movimientos, perdéis vuestra esencia. Porque es lo que está dando esperanza a mucha gente. Que no os vais a vender, que sois irreverentes, que os lo creéis de verdad y que a lo mejor no tenéis un gobierno aquí, un gobierno allá, pero si perdéis esa capacidad de demostrar que sois algo distinto, habéis perdido vuestro capital político. Entonces, yo creo que la cuestión es que vosotros fuisteis la única expresión política que salió del 15M con éxito. Bueno, aunque otros, Compromís, que no sois vosotros, también han tenido bastante éxito. Pero bueno, como tú sabes muy bien, hubo una serie de intentos. La primera cosa es que esos otros intentos que andan por ahí, es muy importante que trabajen no como competidores, sino como cooperadores. Y, por ejemplo, puesto me pides hablar de Podemos, yo creo que lo que habéis hecho en las elecciones locales y autonómicas, de hacer candidaturas de unidad popular, o como se llamen, o sea, poneros con otra gente, pero sin ser el partido y sus aliados, no reproduciendo el viejo modelo leninista de, bueno, los aliados del proletariado a través de un partido, ¿no? Eso ha sido muy importante. Y la expresión más concreta es la diferencia entre vuestro voto en Madrid y vuestro voto en la Comunidad de Madrid. Donde os habéis presentado como Podemos, habéis sacado la mitad, o casi la mitad. Es un dato, no sirve, ¿eh? O sea, nosotros hemos estudiado la relación de las diferentes ciudades y normalmente en casi todas
tiene más votos Podemos que las candidaturas de Unidad Popular, o en algunas incluso como en Zaragoza, donde había gente que iba de Izquierda Unida, prácticamente los votos a Zaragoza en común son los mismos que a Podemos. La diferencia, la excepción fundamental es Madrid. Bueno, y en Madrid, yo lo que había mirado. Claro, o sea, es como hay algunos que dicen, no, las candidaturas de Unidad Popular funcionan mejor electoralmente que Podemos. No, la mayoría han funcionado electoralmente peor, con algunas excepciones, la más importante de ellas, Madrid, que nosotros entendíamos. Esto tiene que ver con dos cosas. La mejor candidata imaginable, que es Manuela Carmena, que además es capaz de hacer una cosa que nosotros hacíamos, que era apelar al voto socialista. O sea, los socialistas en Madrid han votado Carmena y eso ha provocado casi la pasoquización del PSOE. Y dos, la candidata rival, que ya querría yo para mí. O sea, nadie es un rival más favorable que Esperanza Aguirre en un proceso electoral. Pues yo creo que fundamentalmente tenemos que convencer. Y para convencer tenemos que tener en cuenta que no nos valen unas campañas electorales, que parece que en lugar de hablar de la gestión política, de cómo podemos mejorar de todo, estamos vendiendo un producto, un detergente, un quitamanchas o cualquier cosa, ¿no? Esto no puede ser. En Barcelona también ha funcionado así, ¿eh? Barcelona lo que pasa sin es que no hay Ada comparar, Colau, que imposible. no es Podemos, y sin otras fuerzas, nunca hubierais ganado en Barcelona. Porque no habéis ganado vosotros, ha ganado la candidatura de Unidad Popular. Yo creo que esto es una lección para el futuro, que es una de las formas en que se es diferente. Pero claro, que la coalición no puede ser coalición electoralista, no puede ser coalición, a ver cuántos ponemos juntos para tener más votos, sino que tiene que ser realmente sobre el programa y realmente sobre personalidades fiables. Igual que queremos respeto, no queremos caridad, ¿no? Porque a veces también nos encontramos que gente que hoy detenta el poder nos ofrecen las migajas y unas cuantas ayudas asistenciales, haciéndonos hacer cola en los servicios sociales para repartirnos las migajas. Y les decimos que no queremos sus migajas, que queremos el pan entero, como decía Ovidi Montllor. Queremos el pan entero y no nos vamos a ir hasta tener el pan entero. Por tanto, a lo mejor Podemos tiene que inventar otra forma de ganar elecciones, que es hacer una continuidad mayor entre lo que es el movimiento, lo que son las candidaturas plurales, lo que es la contribución de Podemos a generar. O sea, cuando tú dices, he leído, que Podemos es la palanca del cambio, es cierto empíricamente, pero ¿hasta dónde? Ahí, fíjate que la clave, Manuel, yo creo que es, luego habrá que ver si eso funciona en la práctica. Creo que nosotros podemos articular, a partir de nuestra conciencia de la plurinacionalidad del Estado, el decir, bueno, hay una serie de sitios donde nosotros solos no podemos, donde tiene sentido no solamente decir venid a Podemos, sino bueno, decir nosotros junto con otros sectores podemos hacer juntos otra cosa, compartiendo una metodología de participación, de elección de las primarias. Ya se han hecho algunos experimentos en las autonómicas en esa dirección y yo creo que ahí debemos ser generosos y asumir que hay sectores que pueden tener una personalidad especial, sobre todo en procesos electorales autonómicos, pero que en un proceso electoral estatal pueden confluir contigo en un espacio en el que, digamos que Podemos puede ser el referente estatal para mucha gente, pero luego a lo mejor en su municipio o en su comunidad, digamos que es un referente que tiene que ir refundido con otros. Yo eso lo entiendo. Y que eso no puede ser igual en todo el país. O sea, no tiene sentido una hora España. Eso no funcionaría ni una España en común. Tiene sentido que la relación en Cataluña, en País Valencià, en Galicia, tenga matices. Redes. Esto es. Pero que ahí yo creo que sí nos toca a Podemos decir, nosotros sí somos la referencia para unas elecciones generales, que es para lo que nacimos. O sea, nosotros hemos tratado de explicar muchas veces, nosotros no nacimos para presentarnos a las municipales. Si nos presentamos a las autonómicas es porque no nos queda más remedio, pero nosotros somos fundamentalmente un instrumento para las elecciones generales que no puede ser un partido. En el momento en el que nosotros asumamos, hay una identidad podemista, como la hay del PSOE, como la hay del PP, estamos muertos. Podemos es un instrumento en el que puede haber mucha gente que no tenga carné de Podemos, que no esté en ningún círculo, pero que diga, esta es mi referencia para el cambio y esto está en permanente diálogo con la sociedad. Por eso la gente puede participar votando en los procesos y por eso los liderazgos adquieren sentido. Si lo que ha demostrado Barcelona y Madrid es que esto no funciona sin liderazgo. Es decir, sin Ada y sin Manuela, esto no funciona por amplia que sea la unidad popular. Mientras que los movimientos sí. Claro. Pero los movimientos son distintos de la política mediática. Exactamente. Si hay que presentarse a las elecciones, hace falta una Ada, hace falta una Manuela Carmena y a nosotros no nos hubiera funcionado sin el profesor de la coleta en las elecciones europeas. Claro, eso implica romper muchos mitos de los movimientos sociales, como asumir que el liderazgo cuenta, pero o reexperimentar
sentamos sobre esas claves o nos habrán convertido en lo que no queremos ser. Exacto, pero analíticamente la cuestión fundamental, yo creo, es mantener siempre las conexiones entre todos estos elementos. Hablando claro, si la cuestión es simplemente acumular fuerza electoral posible y finalmente Podemos llega a la situación de pactar, porque mayoría absoluta no va a tener, pero pactar para estar en el gobierno o controlar zonas de poder, etc., eso es un fenómeno clásico, pero que en ese sentido perderíais no solamente mucho capital político de gente que quiere otra cosa, sino también perderíais vuestro modelo de referencia y volvería al cinismo de siempre. Bueno, sí, estos se organizan así para ser los nuevos, luego hacen lo mismo, es un partido, reproducen el sistema. O sea, ¿cómo entrar en el sistema y no ser marginales sin pasar a ser otro componente del sistema claro, más a la izquierda, claro. Otra izquierda unida en el fondo? Que no es, claro, y es lógico que te empujen en esa dirección. Estamos llegando al final, vamos con el cuestionario. Un libro que te haya marcado, que sea una referencia para ti. Alain Touraine, en los movimientos sociales. ¿Una película? No, te lo digo de verdad. Por favor. No, es que va a caer mi prestigio intelectual con Casablanca. Bueno, a mí también me encanta. Siempre nos quedará París. Un maestro. Alain Touraine. Un adversario. Adversario de verdad, Bush. Que estuvo a punto de destruir el mundo. Efectivamente. Vamos ahora con rueda de reconocimiento. Yo te digo un nombre y tú tienes que definirlo en 3 o 4 frases, no más. Dani Cohn-Bendit. Un gran revolucionario que se hizo un mediocre reformista. Alain Touraine. Un gran intelectual que nunca consiguió transmitir el fondo de lo que quería porque no entendió la comunicación. Toni Negri. Un intelectual sólido, clásico, pero absolutamente dogmático, no de nada, sino de Toni Negri. Slavoj Žižek. No es serio. David Harvey. El último marxista. Y un gran marxista. Acaba bien, la teoría marxista acaba en una gran presentación sistemática, coherente, filosófica, económica, fantástico. Pero es el último marxista. Y por último, Dilma Rousseff. Una mujer honesta, de verdad, de izquierda, pero que pasará a la historia no como la guerrillera que se hizo presidenta y reformó la pobreza en Brasil, sino como la presidenta que permitió la explosión de la corrupción en lo esencial de Brasil y en particular en Petrobras, que estaba bajo su control como ministra de Energía. Llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca. Es una taza que hay que coger con la mano izquierda y te voy a pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Brindo por el cambio político que sea también social. Muchísimas gracias.